Sócrates, ¿quién es Sócrates? Bueno, Sócrates es un individuo que a mí me parece bastante interesante, un personaje eh, excesivamente inteligente, un personaje que desafía las leyes de su época, un personaje desafiante ante la ideología predominante de su época, un personaje que yo lo pondría, que, que realmente, bueno, no tiene el mismo impacto, pero sí lo pondría a la altura del Maestro Jesús de Nazaret. ¿Por qué lo pondría a la altura del Maestro Jesús de Nazaret? Yo sé que a lo mejor no tiene el impacto como lo fue el Maestro Jesús, ya que también hay que reconocer que el nombre de Jesús ha sido como instrumentalizado también por todo el sistema de la Iglesia Católica y a veces se desvía un poco de sus ideales. ¿Pero por qué como Jesús? Bueno, en la historia de la filosofía antigua, pues sí se usa a Sócrates como un parteaguas de la historia. Antes de él llegaron sus anteriores, que es una generación llamada los presocráticos, precisamente se llaman presocráticos porque son antes de Sócrates, y después llega Sócrates a cambiar un poquito la idea del acto filosófico. Antes de él, estos filósofos presocráticos nos plantean el origen del universo, el origen de las cosas, el origen de la esencia primera. ¿De qué está formado el universo? Podría ser del aire, podría ser del fuego, podría ser del agua, podría ser de una sustancia indeterminada como el apeiron, etc. Este es como el primer planteamiento de los filósofos presocráticos buscando la causa principal del universo, que dentro de ellos ya se empiezan a ver como los pininos, los los cimientos, por decirlo así, de los primeros actos de la ciencia moderna o de lo que después se convertiría a la ciencia moderna. Pero viene Sócrates a dar nuevos planteamientos a la filosofía. Y estos planteamientos son sin duda el cuestionamiento de las ideas. Y Sócrates nos ayuda con métodos para poder alcanzar la verdad. A veces llegar a ella, a veces simplemente rozarla, alcanzarla, porque muchos de los diálogos que son conocidos por sus alumnos, el más reconocido, los diálogos platónicos, pero hay algún otro como Genofontes, que es muy poco conocido, pero él también escribió diálogos de Platón, en el cual podemos ver más o menos cuál era la personalidad de Sócrates. Y sin duda alguna, a pesar de que Sócrates es un personaje que no nos deja escritos, sin duda alguna es gracias a sus alumnos un personaje que nos dejan en una visión de una persona inteligente, culta, una persona que desafía los parámetros de la sociedad. ¿Y qué es lo que utiliza Sócrates dentro de estos parámetros? Bueno, Sócrates, para llegar a la verdad, utiliza métodos para estirar las ideas a su máximo, máximo, máximo alcance hasta que ya no se puedan estirar más y nos puedan dar vida a una verdad. Sócrates veía el proceso del cuestionamiento de las ideas como el proceso de la partera. Eh, Él es un hombre que nació a través de la ayuda de una partera, por lo tanto, hace esta analogía entre que cada hombre tiene en su interior la verdad, solo que necesita este empujón para que esta verdad nazca. Es decir, cuando tú haces una premisa, argumentas de una situación, de un hecho, de un tema, en el fondo la verdad reside en ti. El problema es que no la has afinado para poder llegar a ella. Y este tipo de métodos de Sócrates, que en este video vamos a ver, la mayéutica, que es uno de ellos, pues obviamente es un proceso incómodo para todos, ¿no? O sea, es incómodo que te corrijan, es incómodo que con pruebas te hagan saber de que estás equivocado. Y no vean a Sócrates como un personaje enjuiciador que anda criticando a los demás. No, simplemente que Sócrates, cada vez que escuchaba una declaración, quería desmenuzarla hasta su última consecuencia y en el proceso se daba cuenta
y no nada más él, sino que quien había dicho ese argumento, estaban equivocados. Por lo tanto, pues eso es un problema para las personas que de esa época y de esta época también, ¿no? En la actualidad, en lo contemporáneo, pues también no nos gusta que nos corrijan. De hecho, eso lo vemos mucho en las redes sociales. Si alguien viene y te corrige, pues te enojas. Que también creo que en la actualidad no se sabe dar una crítica adecuada, ya que siempre se ataca a quien la dice y no se ataca tanto a la idea. Siempre se cae en falacias cuando criticas la idea de alguien más y eso me parece bastante lamentable y por eso también es que me gusta hablar de estos temas en mi canal para poder afinar un poquito las ideas. ¿Qué es lo que hace el proceso mayéutico de Sócrates? Bueno, número uno, lo que hace Sócrates es plantear una idea a través pues de una conversación o de un diálogo. Entonces, Sócrates primero analiza la idea, la escucha. Después viene una pregunta, un cuestionamiento a la idea. Por ejemplo, yo digo que las aves vuelan. Por lo tanto, Sócrates me va a decir, ¿por qué vuelan? ¿Vale? Me va a decir este Sócrates, bueno, que tú has visto que las aves vuelan, pero ¿por qué vuelan? Y de ahí yo te podría decir por su tipo de plumaje, por la mecánica de su cuerpo, por su estructura ósea, por ta, 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 ta. Y entonces Sócrates tendría una conversación conmigo desmenuzando todas estas ideas. Entonces Sócrates yo le podría decir, bueno, por su tipo de plumas. Y entonces Sócrates a lo mejor puede atacar mi idea y podría contestarme con otra pregunta, cuestionándome, por ejemplo, bueno, el plumaje de una gallina es similar a la de cualquier ave, ¿por qué esa ave no vuela? ¿No? Y entonces ahí yo ya me plantearía una pregunta, otro cuestionamiento a decir, ok, bueno, entonces la gallina si parece un ave, bueno, es un ave, pero no vuela y su plumaje es muy similar al de otras gallinas, digo, al de otro tipo de aves, pero ¿por qué la gallina no vuela? Y de ahí podemos desglosar todo un proceso de preguntas y respuestas para llegar a la verdad. Me daría cuenta por qué la gallina no tiene la estructura ósea, el esqueleto, no tiene la aerodinámica que otras aves tienen. Y de ahí podríamos desglosar el funcionamiento de la misma gallina hacia el mundo. Entonces, ¿de qué sirve la gallina? ¿No? Y podríamos decir que la gallina a lo mejor es un ave que nos ha ayudado para darnos un sustento alimenticio, ¿no? Y de ahí podemos desglosar más cuestiones. Entonces, la mayéutica, no se ve bien, perdón. Bueno, el proceso de mayéutica, vamos a usar otra vez letras solamente, es un proceso de preguntas, cuestionamientos, ligadas a respuestas. ¿Ok? Y estas respuestas vuelven a su origen de las preguntas y las preguntas vuelven a su origen de las respuestas. Aquí se podría ver como un círculo infinito de preguntas y respuestas. Pero al realizar este tipo de ejercicios, nos vamos a encontrar a través de la historia que va a venir un proceso de conocimiento científico, de conocimiento comprobable. ¿Por qué? Porque incluso este tipo de herramientas es lo que usa la ciencia. La ciencia primero pues se da un planteamiento del problema, ¿verdad? O sea, se plantea una cuestión, un problema. Voy a plantear un problema al cual le tengo que dar una solución o, en su defecto, una respuesta. Solución o respuesta. Por lo tanto, Sócrates nos da la primera herramienta, que es la mayéutica, para poder después desarrollar un método científico.
método científico. Entonces, la mayéutica termina siendo uno de los primeros elementos que Sócrates ha utilizado, o bueno, le brindó a la sociedad para poder llegar a la verdad absoluta. A una verdad absoluta. ¿Y por qué es una verdad absoluta? Porque Sócrates creía que había una verdad universal. Él rechazaba total y completamente el relativismo de los sofistas. Por lo tanto, la mayéutica termina siendo, yo podría hacer esa analogía, como un proceso. La mayéutica termina siendo un proceso que va a generar o le va a dar luz al conocimiento mismo. La mayéutica nos ayuda a dar un conocimiento mismo. ¿Y esto de qué me va a servir en el día a día? Bueno, cada vez que alguien genere una premisa, cuestiónate o cuestiónale el porqué de sus premisas. Por ejemplo, cuando yo me planteo una premisa, debo yo de replantear otra premisa, premisa 2. Premisa 2, me plantea una premisa y yo replanteo otra premisa y a través, obviamente primero es la premisa 1, vamos a acomodarlo mejor, vamos a realizar un cuestionamiento de la premisa 1 y yo planteo una premisa 2 y planteo otra pregunta para ver a través de este intercambio de ideas que normalmente Sócrates, bueno, Platón y Jenofontes nos muestran en sus diálogos, en los diálogos socráticos, en el cual vemos una dinámica de preguntas y respuestas que nos va a terminar generando un diálogo entre las personas que nos van a dar a la luz las ideas nuevas, como una partera. Ideas que serán mucho mejor, más iluminadas que las primeras ideas planteadas. Por lo tanto, cada vez que escuches una aclaración de alguna persona, ahí casi tiro todo esto, primero pregúntate por qué es que está planteando ese argumento. Es decir, si yo te digo el cielo es azul porque refleja el color a lo mejor del mar, por decirlo así, pregúntate por qué yo estoy diciendo eso. ¿Por qué crees que el color del cielo es azul por el mar? Y podemos desglosar una serie de preguntas y respuestas para llegar a la verdad y después a lo mejor me podría yo dar cuenta de que estoy equivocado. Con esto no te quiero decir que en cualquier conversación te seas así de molesto, porque sí, parece ser que Sócrates es una persona bastante molesta, ¿no? Imagínense estar en este proceso mayéutico todo el tiempo, la verdad es que cualquier persona pues te odiaría bastante. Pero quiero que en este video quede claro que el proceso mayéutico es un proceso ideal para que tú puedas tenerlo en tu día a día para que tu conocimiento sea mejor. ¿Y por qué llegar a un conocimiento mejor, más afinado? No para sentirte el intelectual de tu familia, no para sentirte el erudito estudioso de la sociedad, etcétera, porque desgraciadamente en las facultades vemos mucha gente que está llena de egocentrismo, pero no es para eso. Yo te lo comparto para que tú puedas afinar tus ideas, tus pensamientos y puedas tener mejores decisiones en tu día a día. En tus decisiones de finanzas personales, en tus decisiones del amor, en tus decisiones de la amistad, en tus decisiones. Crea de la filosofía un hábito para que la filosofía sea la partera que te pueda dar un horizonte que te va a aspirar a una vida mucho más digna. Espero que te haya gustado el video. Déjame like o déjame dislike. Y también comenta lo que te haya resonado de este contenido. Muchas gracias por verme. Un saludo y espero que te ayude el proceso mayéutico para que tú puedas afinar tus ideas.